Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Si tomamos en cuenta la conducta del chavismo, es fácil llegar a la conclusión de que no tienen muchas ganas de reanudar las conversaciones en México y mucho menos llegar a un acuerdo político que permite una salida a la crisis venezolana. Se trata de la sentencia contra Juan Requesens y el resto de los acusados por intento de magnicidio. También se trata del acuerdo que firmó Maduro con Irán, que implica, entre muchas cosas, la cesión de más de 1 millón de hectáreas de tierras cultivables en el país. Pero igualmente se trata de los rumores sobre un nuevo falso positivo que piensan montar con el fin de anunciar que han frustrado un nuevo intento de golpe de Estado. Incluso se habla de un plan para cerrar más de 200 emisoras radiales y además apropiarse de dichas frecuencias. Esto y mucho más permite inferir que siguen radicalizando sus acciones, lo que es contrario a cualquier interés por negociar y llegar a un acuerdo. Claro está, con el chavismo siempre hay que tomar en cuenta que ellos son de rosca al revés, o sea que aplican la lógica política a la inversa. Esperemos estar equivocados y que no solo se reanuden las conversaciones en México, sino que además se concrete un acuerdo que permita una salida política a la crisis venezolana. Hoy converso con Yandir Loyodice, secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Ya regresamos. Hoy converso con Yandir Loyodice. Yandir es el secretario general nacional del Partido Centro Democrático, pero además integrante de la Concertación Ciudadana. Yandir, te quiero en primer lugar dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. No, de verdad el agradecimiento es mutuo porque de verdad es bastante importante que permitas hoy llevar nuestro mensaje desde tu plataforma bastante importante. Hablemos de la Concertación Ciudadana. ¿Qué es la Concertación Ciudadana? ¿Por qué nace? ¿Por qué ese nombre? ¿Quiénes la integran? Mira, la Concertación Ciudadana es básicamente un movimiento, como su nombre lo explica, que nace para resolver el tema y la crisis profunda en la desconfianza del liderazgo político nacional de oposición que hay hoy. La Concertación Ciudadana, quisimos utilizar el nombre de Concertación Ciudadana, pues inspirándonos en aquella concertación de partidos tan importante que hubo en algún momento, pero que en Venezuela no puede ser concertación de partidos, porque hoy, lamentándolo mucho, todas las fuerzas de oposición juntas no llegan sino al 10% del electorado venezolano. Es decir, la desconfianza es más grande hoy en los partidos que inclusive en el mal gobierno. Por tanto, nosotros hemos decidido, junto al doctor César Pérez Vivas, quien es pues quien encabeza la Concertación Ciudadana, que sea algo más amplio donde puedan entrar en ella ONG, iglesias católicas, iglesias evangélicas, profesores, enfermeros, amas de casa, albañiles, una cuestión que permita de verdad la representación de la ciudadanía. Porque es importante resaltar ese término, el término ciudadano, porque hace mucho tiempo que viene utilizándose ese término, esa terminología de pueblo para simplemente distanciar a los políticos del común venezolano, y la gran realidad es que sin esos ciudadanos no ejercen el derecho al voto, ninguna persona puede llegar a los cargos de magistratura, porque debemos entender, los políticos debemos estar muy claros que somos empleados de una ciudadanía, ciudadanos que tienen derechos y que tienen deberes, pero que hace mucho tiempo han hecho a un lado los deberes, queriéndole resaltar solamente los derechos, porque es lo que le conviene a los que están hoy en el mal llamado gobierno de Venezuela actualmente. Ahora, ¿por qué el nombre de César Pérez Vivas?
Es interesante que en medio de toda la cantidad de liderazgo político que hay en Venezuela, César sea el precandidato. ¿Qué ofrece César Pérez Vivas al ciudadano? ¿Por qué César Pérez Viva? Bueno, porque hoy César Pérez Viva es el verdadero ejemplo de ciudadanía. Recordemos que César Pérez Viva sale de la Secretaría General del Partido Social Cristiano Copey en el 2006. Se va a ser gobernador del estado Táchira, donde es por primera vez que en Venezuela nace esa palabra de unidad. César Pérez Vivas en el Táchira logró hacer un gobierno de coalición perfecta donde estaban integrados los partidos políticos, la clase civil, es decir, César Pérez Vivas tuvo como ejemplo, puedo darte un ejemplo, que el director de Seguridad Ciudadana de César Pérez Viva fue una persona que recomendó la Universidad Católica, es criminólogo. O sea, estaba representada la sociedad, estaba representado ese cúmulo de venezolanos importantes que muchas veces los partidos hacen un lado porque no tienen tinte político. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros que para devengar un cargo de magistratura, un cargo público, tienen que tener un carné político? O sea, por eso César Pérez Viva, porque César Pérez Viva hoy encarna a ese pueblo, a ese 70% que está allá afuera y que no cree en, en la mayoría de la oposición que se hace llamar el liderazgo actual, porque es que simplemente, y muchos dirán, pero ¿por qué César Pérez Viva cuando hay una nueva generación que lleva 23 años intentando y fracasó? Entonces hoy le toca regresar a un hombre que tuvo 6, 10 años tras bastidores, que nunca fue una persona inactiva porque siempre se mantuvo escribiendo y dando recomendaciones a esa nueva generación que simplemente lo intentó, pero no pudo cumplir ni llenar los requisitos que este país necesitaba. Por eso es que hoy le toca una vez más a César Pérez Viva prestar su nombre para que el pueblo venezolano, la ciudadanía venezolana, pueda retomar los caminos democráticos. Y fíjate cómo lo digo, prestar su nombre, porque tanto es así que César está muy claro que él, de llegar a alcanzar la máxima magistratura del país, la presidencia de la República, como en el nombre de Dios así lo va a hacer, está muy claro que tiene que ser un gobierno transitorio. Él no habla de perpetuarse en Miraflores. Básicamente, el proyecto de César Pérez Viva se establece en tres columnas, dos pilares y una viga que sostiene estas dos propuestas. La primera viga, el primer pilar, se basa fundamentalmente en cambiar el Estado comunista que actualmente hay en Venezuela a un Estado democrático. Y para que eso suceda, se tiene que hacer unas modificaciones en nuestra constitución. Modificación que inicia por recortar el periodo presidencial y eliminar de una vez por todas la figura de la reelección. César habla de un solo periodo y más nunca, que creo que es lo correcto porque a lo largo de la historia se ha venido demostrando que esa reelección lo que hace es que la ambición empiece a aflorar y se les olvida que están allí para obedecer el mandato de una ciudadanía y para gerenciar recursos públicos. No es que son dueños de Venezuela. Ahora, tú estás presente en las giras de César. ¿Cómo lo recibe la gente? Entiendo que César es hasta ahora el único precandidato presidencial que está en la calle. ¿Cómo lo reciben las personas en las comunidades a lo largo y ancho del país? Mira, hemos recorrido 18 estados de Venezuela. 18 estados de Venezuela donde el ciudadano al ver a César solamente le dice, qué bueno que alguien nos está diciendo la verdad, porque teníamos 23 años escuchando, viene el cambio, pero nadie nos explicaba qué es ese cambio. Todos hablan, hay algunos que andan ofreciendo salarios incalculables en dólares para nuestros docentes, para nuestros jubilados, pero es que el problema es que esas son propuestas demagógicas, porque es que no sabemos cómo vamos a recibir un país en un nuevo gobierno. Venezuela está pasando por la peor crisis económica en este momento. Hablar de cifras para un salario es irresponsable. Por eso es que cuando el venezolano escucha la propuesta de César Pérez Viva se siente identificado, primero porque no le está mintiendo, segundo porque hace mucho tiempo que los políticos que se hacen llamar líderes hoy no le daban la cara a este país y le decían,
esto es lo que propongo. Lo único que decían es, saquemos a Maduro, pero la verdad es que de materializarse ese hecho, no iban a saber qué hacer con Venezuela, como no supieron qué hacer cuando las personas atendieron la protesta del 2017 y se extendió el tiempo de las personas en la calle. O sea, porque es que simplemente a veces hacen propuestas y ni siquiera tienen la realidad, la magnitud de lo que pueda pasar en esto. Por eso es que César Pérez Viva es una persona que está muy claro en lo que habla, no está prometiendo nada, le está ofreciendo al país, junto a un cúmulo de hombres y mujeres valiosos de la academia venezolana, reformar este Estado para llevarlo a una economía social de mercado que permita el libre comercio, el respeto a la propiedad privada, y eso a su vez permita que la inversión privada regrese a nuestro país. Dante, tenemos que hacer una pausa. Te voy a dejar un interrogante para el regreso. ¿Piensan ustedes participar en las primarias que supuestamente podría organizar el G4? Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Yandy, te dejaba un interrogante antes de ir a la pausa. ¿Piensan ustedes colocar el nombre de César Pérez Vivas en las primarias que podría organizar el G4 de cara a las elecciones del 2024? Bueno, si la concertación ciudadana llevará a César Pérez Vivas, si se quiere decir como iniciativa ciudadana, iniciativa propia, una figura que establece nuestra constitución y que el G4, la plataforma, no puede negarse a esa figura porque es constitucional. Y nosotros estamos proponiendo a la plataforma democrática que estas primarias no sean organizadas por los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque es que no podemos ser juez y parte. Nosotros no podemos hablar a la ciudadanía venezolana diciendo que queremos elecciones libres donde el régimen tiene el control del CNE, pero nosotros queremos hacer lo mismo en las primarias. Las primarias tienen que ser unas primarias para que puedan contar con la confiabilidad del ciudadano venezolano, organizadas por la sociedad civil, por las universidades, por las iglesias, por Súmate, que se puso a la orden, la Universidad Andrés Bello, que ya también se puso a la orden. O sea, hay un conjunto del tejido de la ciudadanía que está dispuesto a colaborar para que las primarias de la oposición sean primarias serias y honestas que permitan la participación de ese ciudadano que hoy, repito, no cree en ninguno. El 70% de venezolanos simplemente dejó de confiar en los políticos porque es que muchas promesas y nada de cumplimiento. Y llega el momento donde caemos en la desesperanza, caemos en el desespero, y por eso es que vemos que el venezolano prefiere ir a morir en la selva entre Colombia y Panamá, huyendo de las necesidades y la crisis que viven hoy en nuestro país. Ahora, ¿tú crees que el G4, que ha demostrado una enorme voracidad por el poder y que aparentemente quiere colocar un candidato que sea de los partidos de ellos, va a aceptar que esas primarias sean organizadas por la sociedad civil? ¿Ustedes tienen confianza en el G4? Mira, pasan dos cosas, y es una gran realidad, ¿no? Si ellos quieren verdaderamente que Venezuela cambie de lo que tenemos en Miraflores por algo democrático, que tenga la confiabilidad del venezolano para hacer un gobierno de unidad y de reconciliación y reencuentro del país, se debe permitir que las primarias sean organizadas por una comisión diversa de los sectores que conforman la ciudadanía, la ciudadanía venezolana. Las universidades, lo que ya te explicaba. ¿Por qué de otra forma? Es simplemente ir a un concurso de belleza entre 4 personas
para elegir quién habla más bonito que otro, pero la verdad es que no hay un programa para reformar el Estado venezolano y permitir una gobernabilidad en unidad para lograr la reconstrucción de este país. Ahora, y si el G4 insiste en controlar las primarias, ¿qué decisión podrían tomar ustedes? Bueno, fíjate, creo que eso es un tema que hoy hablar de él es como un poco apresurado porque hasta donde hemos estado hablando con algunos sectores de la plataforma unitaria, se habla de la apertura para que justamente algunos sectores de la sociedad tengan la representación para que puedan ser ellos quienes elaboren las primarias. De todas formas, en los próximos días, ya que la plataforma unitaria aún no tiene un reglamento, la concertación ciudadana le va a hacer entrega a la plataforma unitaria y a todos los sectores de la sociedad venezolana una propuesta de reglamento que va a tener 4 o 5 puntos muy claros, entre ellos la necesidad de que nuestros compañeros venezolanos que están en todo el mundo puedan ejercer el derecho en esas primarias. No podemos negarle el derecho a ellos que están afuera porque esos también son venezolanos. Claro. Entonces, le quedaría muy mal a la oposición negarle ese derecho cuando esa es una fiesta nuestra y nosotros decidimos a quién invitamos. Perfectamente. Y en el caso, ¿están ustedes abiertos a algún acuerdo político de otros factores políticos? Porque una cosa es que ustedes recorren el país y reciben el respaldo del ciudadano, pero también una candidatura necesita los acuerdos políticos de organizaciones políticas para que sea más sólida. ¿Han conversado ustedes con algunos partidos, con algunos liderazgos? Fíjate, en este recorrido ha sido tan bonita la receptividad que esos acuerdos se están dando solo con la base de esos partidos que hoy se hacen llamar G4. Ayer nada más recibíamos la llamada de 5 o 7 miembros de Voluntad Popular de diferentes municipios del estado Táchira. Pero es que lo mismo pasó con los compañeros de Primero Justicia de Barinas, lo mismo pasó con un equipo de Fuerza Vecinal de Cogede, lo mismo pasó con un equipo de Acción Democrática en Caracas, en Miranda, en Apure. O sea que nosotros estamos recogiendo el tejido de la ciudadanía, más allá de un color de partido político, porque es que nosotros a nadie le estamos pidiendo abandone su trinchera de lucha y véngase para la nuestra. No, señor, nosotros queremos el que es ADECO que siga siendo ADECO, no hay problema, el que es de Voluntad Popular que siga en Voluntad Popular, pero que ponga por encima de las siglas de su partido el hermoso tricolor nacional que hace mucho rato no se utiliza como debe ser, el respeto patrio, el cariño y el amor por este gran y hermoso país que nos ha dado tanto y que lastimosamente unos pocos destruyeron, pero nos va a tocar a todos reconstruirlo. Ahora, ¿no les preocupa a ustedes que hasta las encuestas de mayo César no aparecía en las encuestas? Fíjate, es un tema que no nos preocupa porque simplemente nosotros hemos venido haciendo un trabajo por las bases, pero no le hemos anunciado al país la candidatura de César Pérez Viva. Por tanto, no podía ser medido. A partir de mañana, que es donde César le va a informar al país desde su estado Táchira, por cierto, cabe destacar, no son los políticos los que vamos a promover o a impulsar o a denotar la candidatura de César Pérez Viva mañana en el Táchira. No, es la tachiranidad, son los tachirenses quienes van a impulsar a un hijo de este gran estado para que sea el octavo gocho que llega a Miraflores. Les aclaro a los televidentes que este programa fue grabado en la noche del jueves 11 de agosto y entiendo que el evento donde César Pérez Vivas va a anunciar su nombre será el viernes 12. ¿Estoy en lo cierto? Correcto, el viernes 12, 10 de la mañana. Perfectamente. Ahora, César, Yandir, hay otro escenario. Supongamos que no hay una reanudación del diálogo en México, porque a pesar de que la plataforma unitaria habla de una pronta reanudación, no hay señales sobre eso. Y si no se llega a un acuerdo político que permita limpiar un poco el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024, ¿ustedes se atreverían a participar en esas elecciones a pesar de que no existe un acuerdo político? Vuelvo y repito, yo creo que, bueno, ya César ha sido muy claro, inclusive
en el 2018, cuando la oposición en general se negó a ir a las elecciones, César, en el 2017, y esto pueden buscarlo en el Nacional, él hacía un escrito donde hablaba, es el momento del desprendimiento. ¿Qué quería decir eso? Él le propuso a la mesa de la unidad en ese momento que no fuese un político quien fuera el candidato, pero que buscaran dentro de los sectores de la sociedad civil un candidato que representara a la gran mayoría de la oposición. Entiéndase oposición todo aquel que está en contra de lo que está en Miraflores, y algunos compañeros se negaron diciendo esperemos lo que pase en la mesa de negociación, y ya sabemos todo lo que ocurrió. No pasó absolutamente nada. Hoy nosotros no estamos atados a lo que diga el G4, a lo que diga la plataforma unitaria. Nosotros tenemos un compromiso con esa ciudadanía venezolana que está allá afuera y que hoy está escuchando un mensaje de un hombre claro, un hombre que nunca se ha vendido, un hombre que nadie lo puede señalar por hacer acuerdos con Maduro, un hombre que no puede decirle a nadie que está involucrado en ninguna nómina de ninguno de los mal llamados gobiernos de Venezuela, una persona seria, responsable, que le puede dar la cara a este país y nadie puede señalarlo, porque a pesar de que algunos digan, en el gobierno de César hubo una falla, sí, hubo dos personas que quisieron dañar su gobierno y él mismo llevó las pruebas para que esas personas respondieran ante la justicia. Eso es lo que necesitamos, una persona con moral, que defienda por encima de un cargo político a su Estado, a este gran país, porque ya basta de que el amiguismo sea lo que prevalezca ante las decisiones de la gran mayoría del pueblo venezolano. Yatir, lamentablemente se nos agotó el tiempo. De nuevo, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Gracias a ti, hermano, por abrir de nuevo estas cámaras para poder llevar nuestro mensaje. De verdad, Dios te bendiga y Dios bendiga al pueblo venezolano. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.